Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este estudio que estamos teniendo acerca del libro de Proverbios. En este capítulo vamos a hablar del capítulo número 2 de Proverbios. Y antes de comenzar con el estudio me gustaría hacer una aclaración. En el anterior video hice una afirmación acerca de que me gustaría que leyéramos el primer capítulo el primer día del mes. Pero yo también entiendo que muchas personas van a ver estos videos alejados del día primero de mes. Sin embargo, te invito a que, aunque no sea el día primero de mes, tú leas el primer capítulo y después veas el primer video, después el segundo capítulo, segundo video y así vayas consecutivamente, sin importar que no estés en el primer día del mes. Si me permites, con todo el gusto del mundo vamos a comenzar este segundo capítulo del libro de Proverbios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia das tu voz, si como a la plata la buscas y la escudriñas como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y esta parte es muy preciosa porque pareciera que el inicio de este segundo capítulo es el complemento del capítulo anterior. Primero, Salomón nos permite reconocer que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y ahora en este nuevo capítulo nos da 4 puntos interesantes para poder llegar a ese temor de Dios. Dice, recibe mis palabras y guarda mis mandamientos dentro de ti. ¿Cuáles palabras? Las palabras que Dios nos permite tener a través de lo que el Espíritu Santo nos ha permitido leer a través de la palabra, de la Biblia, de la Escritura, que ha servido durante tantos y tantos años para mantenernos firmes y puestos. Y sus mandamientos, realmente nosotros tenemos que entender que a pesar de que no vivimos bajo la ley, todos y cada uno de los mandamientos que están escritos en la Torah tienen muchísima sabiduría. Y nosotros como cristianos, a pesar de que vivimos bajo la gracia, nos aferramos a esos mandamientos. ¿A qué me refiero con esto? Una pregunta que ha surgido mucho en el canal es que si como ya no vivimos bajo la ley, nosotros tenemos permitido robar, matar, fornicar o hacer cualquier clase de pecado. Y la respuesta siempre es no, porque a pesar de que somos justificados por la gracia y no vivimos sometidos bajo la ley, comprendemos que para vivir una vida correcta y digna ante los ojos de Dios necesitamos vivir bajo esos mandamientos. Continuamos. Dice, si clamas la inteligencia y a la prudencia das tu voz. Y esta parte es preciosa, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que pedir sabiduría a Dios, inteligencia a Dios, perdón. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, pero no esa inteligencia matemática o respecto a una materia en específico, sino inteligencia para poder desarrollar nuestra vida en base a decisiones correctas, prudentes y conforme al corazón de Dios. Y luego dice, y a la prudencia das tu voz. Es muy interesante que en muchas ocasiones nosotros como seres humanos solemos dejarnos llevar por las emociones, los sentimientos o las circunstancias que estamos viviendo en ese momento. Si estamos muy molestos, en muchas ocasiones fallamos y empezamos a explotar, agredimos verbalmente a las personas y nos llegamos a equivocar. Hay que ser honestos. Y esto es a lo que se refiere la Biblia. A la prudencia das tu voz. A que nosotros le permitamos a Dios llenarnos de paz inmediata, de un calmar en nuestros corazones cuando estemos en situaciones complicadas, situaciones que no siempre van a ser favorables para nosotros, y que todo lo que salga de nuestra boca sea prudencia de parte de Dios. Después dice, si como la plata la buscas y la escudriñas como a tesoros. Y esta parte nos invita a que nosotros como hijos de Dios, hace ratito estaba escuchando una canción muy padre que decía que nosotros no buscamos las riquezas, pero que sí somos organizados. Y a eso se refiere. Nosotros, a pesar de que no estamos todo el tiempo esperanzados en ser personas millonarias o tener muchas casas y autos y todo ese asunto, somos personas que tenemos una organización importante para poder desenvolver nuestro rol como madres o como padres. Y a esto se refiere, si esta importancia nosotros le damos a la prudencia, a la inteligencia, a la sabiduría que Dios nos está ofreciendo y comenzamos a ser organizados con esa prudencia y esa sabiduría, entonces
las cosas van a empezar a dar un giro muy interesante y vamos a empezar a notar cómo Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Y es aquí donde viene el versículo número 5 que dice: entonces, después de haber cumplido estos 4 puntos y poner énfasis en estos 4 puntos importantes, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Repito, pareciera que Salomón nos está dando como tips, como claves importantes para poder entender el principio de la sabiduría. Después dice el versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Y en estos versículos siguientes, nosotros podemos comenzar a leer, identificar que Dios quiere bendecirnos en nuestra vida. Dios quiere llenarnos de bendiciones en todos los sentidos. No estoy hablando simplemente de lo económico. Dios quiere bendecir nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra congregación. Dios quiere bendecir cada aspecto de nuestra vida. Pero es muy importante que nosotros comencemos a entender que para que nosotros podamos recibir estas bendiciones tan padrísimas que Dios tiene, dedicadas para ti exclusivamente y para mí exclusivamente, nosotros tenemos que comenzar a aferrarnos a esta sabiduría, a esta prudencia que el libro de Proverbios hace tanto y tanto énfasis. Porque imagínate que tú, es como hablar, un ejemplo de los talentos, ¿no? De la parábola de los talentos. Nosotros no podemos entregarle a una persona que no conocemos, una persona que ha probado que es una persona deshonesta, una persona que ha probado que es una persona que se mueve conforme a su conveniencia. Yo creo que ninguno de nosotros le entregaríamos las llaves de nuestra casa o la oportunidad de dirigir nuestra empresa o ninguna clase de ese tipo de cosas. Entonces imagínate, nosotros siendo hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender a vivir conforme a esa prudencia para poder aprender a recibir todas estas bendiciones que la palabra de Dios nos permite leer en estos versículos. Vamos a continuar y dice lo siguiente. Dice: para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos son sus caminos. Y pareciera también que es como versículos paralelos a lo que entendí, a lo que leímos en el capítulo anterior. Nos vuelve a advertir de estas personas que hacen el mal. Y parte de recibir esta prudencia y este entendimiento de parte de Dios nos permite estar alertas de todo este sentir que ahora el Espíritu Santo nos hace sentir en nuestro interior. Recordemos que cuando Salomón escribió estas palabras, el Espíritu Santo no habitaba en las personas. Y es esta prudencia lo que le permitía a las personas alejarse de aquellos que hacían el mal. Ahora nosotros sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo nos advierte de aquellas personas que tenemos que alejarnos. Y es triste hasta cierto punto porque Dios tiene un plan perfecto para todas las personas, ¿no? Y no se trata de que ellos ya sean un caso perdido o que ya sean personas que nunca van a recibir el evangelio. No. Dios en algún determinado momento va a enviar la persona adecuada para que pueda predicarles correctamente. Pero lo que está principalmente advirtiéndonos es que si nosotros no tenemos esta prudencia en nuestras vidas, podemos terminar siendo como esas personas. Después dice un poco más de bendición, dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Y esta parte es padrísima, porque está comenzando a hablarnos del adulterio, de la fornicación.
Nosotros tenemos que ser muy conscientes que cuando la Biblia habla en específico del adulterio, de la fornicación, de engañar a las personas, de la sexualidad descontrolada, dejémoslo en ese punto, el pecado de la sexualidad descontrolada. Nosotros no podemos notar que haya una igualdad. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú lees muchas partes de la Biblia, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios, cuando habla de la fornicación, del adulterio, te dice: huye, vete de aquí. Recuerda la historia de José el soñador. Y ese es uno de muchos ejemplos que la Biblia nos ofrece acerca de que huyamos y corramos del pecado de la sexualidad. Y tiene mucha lógica, porque a pesar de que para Dios el pecado es pecado, tenemos que ser conscientes de que aún en la Torá, en la ley, el pecado de la fornicación se pagaba fuertemente. Tenían que matar a pedradas a las personas. Y yo me preguntaba en muchas ocasiones, ¿por qué? ¿Por qué este pecado en específico tiene que ser cobrado o pagado de esta manera? Y la verdad es que la respuesta está como muy implícita en las relaciones sociales bíblicas. Cuando nosotros fornicamos, adulteramos, estamos haciendo, dentro de ese pecado, imaginémoslo como un árbol podrido, ¿no? Tiene su tronco, y el tronco es el adulterio, la fornicación. Pero dentro de ese pecado tiene muchísimas ramificaciones que llevan el mentir, el engañar, que llevan el defraudar, el lastimar a las personas, el creer que podemos engañar a Dios. O sea, es un sinfín de pecados que arrastran la fornicación. Entonces, nos está haciendo caso, nos está llamando un énfasis importante Salomón al decirnos que tengamos cuidado con la fornicación, e inclusive esta prudencia, esta sabiduría que nos está presentando Salomón nos está advirtiendo que si nosotros estamos cubiertos con esta sabiduría, con esta prudencia, nosotros vamos a ser librados de caer en este pecado. Para terminar, los últimos 3 versículos dice: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Y aquí podemos hacer como una unión entre lo que estamos leyendo, estos últimos 3 versículos, y las profecías finales. Al final de cuentas, tenemos que recordar que va a haber un milenio. El milenio vamos a vivirlo sobre la tierra, y nosotros, las personas que logremos aferrarnos a Jesucristo, que logremos aceptar que necesitamos un cambio en nuestra vida, que le permitamos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas, y recibir esta prudencia y esta inteligencia, esta sabiduría que Dios nos está ofreciendo, vamos a ganar el premio de vivir y disfrutar un mundo perfecto, tal cual como Dios lo había planeado desde Génesis 1. Entonces, la verdad es que este capítulo está siendo impactante. Pareciera, como lo dije al principio, que es como el refuerzo del primer capítulo, como si Salomón hubiera querido entrar más en detalle al terminar de escribir la primera parte, y como empezar a desmenuzar, a deshebrar esta información que nos ofreció en el primer capítulo y que ahora tenemos en este segundo capítulo. Vamos a orar. Ayer estaba viendo el video que hice y me sentí muy mal de no haber orado por nosotros y solamente orar por mí. Así que si ustedes me lo permiten, yo les invito a que cierren sus ojos en este momento y me permitan levantar una oración conforme a lo que hemos leído, no solo para mí, sino también para ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco, bendito Señor, por la oportunidad tan maravillosa que tenemos de escudriñar, Señor, de leer tu palabra. Este gran tesoro, Señor, que tú nos has permitido tener en nuestras manos, que nos nutre, Señor, que nos guía y que nos perfecciona, Padre eterno, para llegar a la estatura perfecta de tu Hijo amado Jesucristo. Hoy te pedimos, Señor, que nos permitas descifrar, Señor, entender
el principio de la sabiduría, Señor, que es el temor ante tu santidad, ante tu justicia, Señor. Te pedimos también, Padre eterno, que todas estas bendiciones, Señor, que tienes preparadas para nosotros, lleguen en el tiempo que nosotros estemos preparados para poder recibirlas, Señor. Que nos prepares, Padre eterno, con esa paciencia que te caracteriza, con esa paz, con esa benignidad que tú tienes, Señor, y que nos eduques y nos críes con amor para llegar a este punto de sabiduría, de prudencia que tú deseas en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos apartes de la fornicación, que nos apartes del adulterio, ya seamos jóvenes, seamos adultos, casados, seamos personas que aún no experimentan esa situación, Señor. Te pedimos que guardes nuestros cuerpos, Señor, en santidad, porque es el templo de tu Espíritu Santo. Abba, te pedimos que tú nos permitas conocerte, Señor, más profundamente, y que nos permitas, Señor, apartarnos de todo mal. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y nos advierta de las situaciones que estamos por vivir. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.